con Marcelo Elizondo, hablamos de economía. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, ¿qué vemos en este...? Ah, qué lindo fondo, para esta tarde. ¿Qué vemos en ese escenario? ¿Un fondo como el tuyo, en el escenario económico después de las elecciones, del acuerdo con Estados Unidos y de las reformas que el gobierno pretende? ¿O se nubla de repente la tarde? Bueno, ha cambiado mucho el clima después de las elecciones. Es notable cómo las expectativas influyen en la economía. Hemos visto simplemente a través de indicadores. Ha subido la bolsa, las acciones el 50%, ha bajado el riesgo país de 1.500 a 600 puntos, ha bajado la tasa de interés, está recuperándose las expectativas en términos de muchas decisiones de inversión de parte de las empresas. Creo que no solamente es el resultado electoral, también cómo el gobierno lo ha tomado, convocando a gobernadores de distintos signos políticos tratando de implementar reformas y obviamente el apoyo de los Estados Unidos, que ha sido crítico. Así que creo que ha empezado una etapa nueva. Todavía, en términos de resultados económicos, lo que tenemos es una economía que está en crecimiento en relación al año anterior, pero básicamente por arrastre estadístico, ya con 2 trimestres con resultados pobres, pero con grandes posibilidades de recuperación en adelante. Yo creo que, no sé si verde como el fondo mío, pero en adelante lo más probable es que la economía recupere. No quiero hablar de brotes verdes, ¿no? Porque es de otra gestión. Pero sí hablamos de una baja de inflación garantizado por lo que va a dar finalmente este año, 30% contra 117 creo que dio el año pasado, 211 había dado en el 2023, o sea que la baja está clara. Ahora, la pequeña suba del último mes está dentro de lo previsto, ¿debe generar alguna preocupación o por el contrario? ¿Es saludable porque muestra que la Argentina, en definitiva, tiene una curva descendente? Bueno, yo diría, en primer lugar, efectivamente tenemos una tasa de inflación que va a estar rondando 30% este año, que no solamente esto es bueno porque baja, sino porque hay una notable tendencia al descenso. La inflación siempre es más fácil mantenerla estable o que suba que hacerla bajar. O sea que llegar a 30 después de más de 100 o de más de 200 en el año 2023 es una muy buena noticia. Yo creo que eso augura, dada la política fiscal y la política monetaria, la política de competencia que el gobierno lleva adelante, que el año que viene tengamos todavía una tasa de inflación más baja. Ahora bien, claramente lo que es importante es que se pongan en marcha las reformas estructurales para mejorar la competitividad argentina. La reforma impositiva, la reforma laboral son muy importantes porque van a mejorar la capacidad de operación de las empresas, pero además porque va a generar un conjunto de expectativas en favor de toma de decisiones, sobre todo relativas a la inversión. Creo que mucho se está haciendo. Me parece muy importante el acuerdo comercial que se conoció en los últimos días con Estados Unidos, porque marca un apoyo contundente de parte de Estados Unidos, que había empezado con la asistencia en el Fondo Monetario, siguió con el swap, ahora viene con este pacto comercial, está marcando un soporte importante y además va en línea con la política de competencia, de apertura y completar la política fiscal y monetaria, la desregulación, con la apertura para favorecer la mayor competitividad sistémica. Claro, claro. Y yo pensaba que en la Argentina, si bien los cambios a nivel electoral se dan y se lo pudo observar, y se lo puede observar de manera permanente o regular, parece que cuando hay que modificar las estructuras políticas tradicionales, ¿no? Sea un sistema tributario, sea un sistema laboral, cuesta mucho más. ¿Crees que en este caso hay más acuerdos para estos cambios? No porque vayan a salir muy rápido, sino por la imposibilidad de que salgan. Da la sensación de que la Argentina está en una etapa de mayores consensos en términos de necesidad de reformas. Ok. En primer lugar, en términos fiscales. El gobierno nacional hizo un esfuerzo muy grande al lograr el equilibrio de presupuesto bajando el gasto público, pero las provincias, si bien en menor medida, también han hecho su esfuerzo y los números están bastante bien. En segundo lugar, da la sensación de que hay consenso en términos de que hay que hacer reformas como la impositiva y la laboral. En tercer lugar, da la sensación de que hay consensos en relación a otros temas que en otra época en la Argentina fueron tabú, como por ejemplo recibir inversión extranjera para la minería. Algo que conjugaba dos cosas que eran mal vistas, la inversión extranjera y la explotación minera. Y hoy
hay una sensación de que la Argentina necesita producir, necesita inversión, necesita mejorar las condiciones sistémicas de su economía, por lo que creo que las condiciones están dadas. El liderazgo del gobierno en esto tiene que conducir a resultados. Acá no solamente se trata de un contexto favorable, sino de capacidad técnica, política, para lograr los resultados. Esperemos que esto comience con la aprobación del presupuesto, que sería en términos de seguridad jurídica muy importante y que para lograrlo obviamente requerirá de algún concurso entre el gobierno y sectores opositores. Ojalá que comience por ahí, sería un buen indicio. ¿Imaginás que los sectores aliados o los que no son opositores, estoy pensando en el kirchnerismo o en el peronismo más opositor, encuentran viable las reformas porque también puede beneficiarlo? Me refiero a gobernadores que también saben que no va a haber plata para sus provincias si algunos cambios no se producen. Bueno, precisamente por eso yo decía en la respuesta anterior que creía que había algunos cambios en términos de propuestas o de valores correcto. De los gobernadores. Yo creo que los gobernadores han comprendido la importancia de que se generen inversiones en sus provincias y que las provincias no dependan tanto de la asistencia del gobierno federal en términos de transferencia de fondos, sino de inversiones en rubros críticos como infraestructura, minerales, energía, agroalimentos, incluso en economía y conocimiento en el sur. Me parece que hay un cambio en ese sentido y por eso hemos visto, no solamente ahora, este reciente encuentro de gobernadores con el gobierno, también el Pacto de Mayo del año pasado, que se firmó el 9 de julio, que planteaba una serie de cosas que en otra época en la Argentina se discutían mucho y que ahora da la sensación de que por lo menos en lo superficial han generado un consenso. Reitero, ahora lo que falta es la capacidad política, la pericia técnica, claro, para que eso se transforme en leyes y en decisiones concretas en términos jurídicos, que en definitiva es lo que tiene capacidad de fuerza de ley. Está muy bien lo de la pericia técnica, ¿no? Porque el gobierno parece adecuarse, ayornarse, incorporar a Santilli, por ejemplo, que es un político profesional para este tipo de negociaciones. Dicen que Santilli señaló, díganme lo que tengo para ofrecer, si es un chupetín o si es, no sé, lo que sea, pero que pueda tenerlos seguro, ¿no? Como para no generar ninguna desconfianza en estas tratativas, ¿no? De acuerdo, es muy importante que la negociación se lleve adelante por funcionarios que están empoderados, que no pase como pasó en otra época en este gobierno, que había demasiadas voces en interlocución, claro, y que cuando se sentaban a negociar no estaba claro lo que podían ofrecer. Es claro que, dada la radicalidad de las propuestas del gobierno, sobre todo en términos fiscales, transferencia de fondos a las provincias, búsqueda de instauración de una economía de mercado que desregula mucho, para algunos eso es, para algunos sectores no oficialistas eso es duro y a cambio pedirán cosas. Por ejemplo, los gobernadores en términos de sus propias arcas fiscales. Bueno, es muy importante que quede claro que el que negocia tenga no solamente habilidad para negociar, sino algo que dar, algo que poner en la mesa. La negociación siempre requiere que las dos partes entreguen algo. Tengo la sensación de que algo cambió. Me parece que esto ocurrió después del resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno se dio cuenta de que es muy importante lograr concursos y que yendo solo y peleando al no obtenerse resultados, lo que se genera no es positivo. Si a aquel resultado en el cual creo que el gobierno aprendió de la elección provincial bonaerense se le agrega el éxito en la elección legislativa nacional, creo que ahí hay un nuevo espacio para generar concursos. Ojalá que eso ocurra, es muy importante porque las reformas son necesarias. La estabilización es muy útil, pero no alcanza si no se hacen las reformas estructurales. Clarísimo. Una última sobre la política monetaria. El gobierno dice que va a persistir en ellas, que es parte del escenario más previsible hasta que la economía o el peso esté más estable, bueno, las estructuras más sólidas, el programa más consolidado. Otros dicen, probablemente después del tema reforma se venga una modificación en esa estructura. ¿Qué pensás? No lo sé, yo creo que la política monetaria del gobierno en ese sentido se ha manejado con mucha dureza antes de las elecciones, porque la caída de la demanda de moneda fue notable precisamente por las malas expectativas, pero ahora hay una oportunidad, por lo menos en el corto plazo. Va a crecer, está creciendo la demanda de dinero y eso le permite al gobierno ser un poquito más flexible en términos de política monetaria y eso va a ayudar a que la economía se recupere. En el corto plazo creo que estamos en ese sentido en mejor condición. Luego,
en términos monetarios y cambiarios, el gobierno ha dicho que va a sostener la banda acordada con el Fondo Monetario. Claro. Da la sensación de que lo dice con convicción y hasta ahora el mercado cambiario está tranquilo, por lo que me parece que por un tiempo el gobierno va a insistir en mantener las bandas en términos cambiarios. Marcelo, un gusto como siempre. Muchas gracias por la entrevista. Gracias por el diálogo. Adiós. Nos vamos a una información urgente.